Bien, bueno, pues nuevamente bienvenidos a esta masterclass que hemos titulado Neurociencias para el Desarrollo Personal y de las Organizaciones, y que realmente viene siendo un viaje, ¿no? Un primer acercamiento a lo que es el maravilloso mundo del universo, de todo lo que es el cerebro y todo lo que podemos lograr con el cerebro. Mi nombre es Janet Cerón y bueno, les voy a platicar, o más bien vamos a empezar platicando un poquito de neurociencias, por qué y para qué. Y antes de eso me gustaría platicarles de dónde viene todo este interés mío para el estudio del cerebro. Y bueno, todo empieza más o menos como en el 2011 aproximadamente. Apenas se comenzaba a hablar de neurociencias aplicadas, neurociencias adaptadas. Se empezaba a utilizar el prefijo neuro para hablar de algunas cositas como son que las neuroventas, que el neuromarketing, que la neurooratoria, que la neuro muchas cosas. Apenas empezaba y había uno que otro libro que no tenía un lenguaje tan científico y tan académico, ¿no? Había uno que otro, en internet todavía no había mucho material, apenas también empezaba a ver, ¿no? Por ahí uno que otro personaje también en redes sociales, ¿no? Que en aquel entonces la red social más importante en donde se encontraba prácticamente todo era Facebook, también empezaban a aparecer uno que otro personaje en este contexto. Yo en aquel momento estaba estudiando ya los últimos semestres de ciencias políticas y estaba yo en una materia que se llamaba marketing político. Resulta que mi maestro nos lleva un material que hablaba precisamente de neuromarketing, pero neuromarketing aplicado a la empresa, aplicado precisamente a entender la mente de los consumidores, pues para saber qué vender y cómo venderlo. Nosotros estábamos en la parte de diseñar estrategias, campañas políticas y demás, y nuestro objetivo entonces era entender el cerebro del electorado. ¿Para qué? Para que también pudiéramos pues ahora sí que fabricar un producto, que ese producto iba a ser el candidato y que también pudiéramos ese producto pues ponerle una bolsita bonita, una envoltura bonita, un moñito y demás y hacerlo ver aún mucho más atractivo. Entonces mi interés en ese primer momento, ¿no? Y aquí me voy a topar con pared más adelante, era acercarme a todo este nuevo mundo, porque para mí era un nuevo mundo y resultaba ser muy apasionante, ¿no? Porque te hablaba, por ejemplo, de cómo activar ciertas áreas cerebrales, para que las personas tuvieran mayor predisposición para escuchar el mensaje, para recibir el mensaje, para captar el mensaje, etcétera, etcétera. Y eso era bien interesante para mí, ¿no? Cuando nos empezaron a hablar, por ejemplo, de las neuronas espejo, y cómo activar las neuronas espejo y cómo hacerle para que de alguna manera, ¿no? El candidato se viera como una figura de empatía. Y más importante aún, cómo diseñar el discurso. No inventen, de verdad que para mí eso era apasionante. La construcción del discurso a partir de estas herramientas, ¿no? A partir de que se hacía un estudio que nos daban las encuestas que se habían realizado precisamente para conocer en dónde estaba el candidato, cómo estaba posicionado, cuáles eran las características de ese electorado, de esa región, necesidades, pasiones y un montón de cosas de información que daban las encuestas en ese momento. Y a partir de ahí, tomar todo eso, ¿no? Y con estas herramientas, armar, construir el discurso. No, yo ahí estuve metida durante mucho tiempo y era realmente apasionante. ¿Yo por qué me acerco a las neurociencias? Por esa motivación. No quería yo, o sea, yo nunca pensé la importancia y el impacto que tendría en mi vida a nivel personal antes que profesional, conocer el funcionamiento de mi cerebro, no del cerebro de los demás. Eso ya viene como por resultado, pero conocer mi cerebro. ¿No? Entonces, ese no era lo que me interesaba en ese momento. A mí lo que me interesaba era entender a la gente para saber qué vender y cómo vender. Y eso era lo que a mí me interesaba, ¿no? Por eso les decía hace un momento esta parte un poquito maquiavélica, ¿no? Por supuesto que hay que tener mucho cuidado con estas herramientas. Y me lo decía en alguna ocasión una estudiante. Me dijo, oye,
pero ¿cómo te das cuenta, no? Cuando cruzas esa línea de lo que es la manipulación versus la persuasión. Ahí ya se llama ética y ahí ya es otra cosa, ¿no? Que más adelante tal vez nos dé tiempo de cubrir. Pero básicamente era lo que a mí me interesaba. Fueron años después cuando yo retomo, digamos que esto lo dejé pausado un par de años, y cuando yo lo retomo, me encuentro con un librito que se llama Neurociencias para la Vida, que lo escribe el doctor Néstor Braidot, que es con quien recientemente concluí un posgrado de especialización en neurociencias. Y él escribe ese libro, ¿no? Entonces empiezo a leer el libro, y la verdad es que me sentí un poquito decepcionada, ¿no? Porque yo quería que me dijeran cómo venderle a la gente, cómo hacer que la gente de alguna manera estuviera predispuesta a lo que yo quería y demás, ¿no? Y resulta que ese libro sí tiene muchos elementos de eso, pero también tiene muchos elementos que se aplican a nivel personal, ¿no? Del tipo, conoce tu cerebro, conoce cómo piensas, conoce cómo sientes, conoce tus emociones, porque eso de alguna manera va a condicionar tu vida, ¿no? De aquí para adelante. Y se me hizo algo, la verdad, voy a decir la palabra, no sé si todo está en el contexto, no, pero se me hizo algo muy volado, que yo dije, bueno, pero ¿y qué tiene que ver lo que yo pienso con lo que está allá afuera? ¿Qué tiene que ver lo que yo pienso con lo que está sucediendo en este momento en mi vida? No simplemente lo estoy pensando y ya. O sea, ¿qué tiene que ver? ¿No? Como qué tiene que ver eso con cómo me relaciono con las demás personas. Y estaba yo como en una posición muy hostil, ¿no? Ante eso. Y empiezo a leer, y de repente me voy a topar con un concepto que ahorita lo voy a desarrollar más adelante, que es la plasticidad del cerebro, ¿no? Y básicamente nos dice, bueno, es que nosotros nacemos con un cerebro que de alguna manera está influenciado genéticamente y se termina de influenciar de los 0 a los 7 años, ¿sí? Por el contexto de socialización que vamos a tener. Y entonces de ahí nos llenamos de creencias, nos llenamos de puntos de vista, de ahí también nos vamos a llenar de un montón de suposiciones. Básicamente nos vamos a llenar de todas estas ideas con las que vemos el mundo, ¿sí? De determinado momento hasta ahora. Es como si nos pusieran unos lentes y con esos lentes vamos a ver. Y puede que con el paso del tiempo esos lentes ya estén desgastados, pero nosotros no nos damos cuenta porque no conocemos otra cosa. Nunca nos hemos puesto otros lentes y no sabemos si con otros se ve mejor o peor. Pero muchas veces decimos, ay, pero ¿qué tal si se ve peor, no? Mejor así nos quedamos. Como decían los abuelitos, mejor bueno por conocido que malo por conocer. Y así nos quedamos, ¿no? Y así nos quedamos. Entonces, ¿por qué las neurociencias? Bueno, porque básicamente va a ser una rama científica, hoy en día es una rama científica que estudia el cerebro. Y ya no solamente el cerebro. De 5 años para adelante ha habido muchos estudios que relacionan el cerebro con prácticamente todo el cuerpo. Hoy el corazón es considerado un segundo cerebro, ¿no? En donde hay una conexión directamente ahí, ¿no? El intestino también. De hecho, hay una neurocientífica española, se llama Nazaret Castellanos, y ella dice que antes de que el cerebro sepa lo que va a suceder, ya lo sabe el intestino. ¿Por qué? Porque el intestino empieza a reconocer a nivel inconsciente algunas reacciones del cuerpo antes que el cerebro sea consciente de ella. ¿Sí? Entonces dice, tenemos en realidad muchos cerebros, ¿no? Dice, muchos cerebros. ¿Cuáles son esos cerebros? Bueno, pues es la neocorteza, esta parte del cerebro que se desarrolló al final de todos los demás, ¿no? La parte racional, el cerebro límbico, que es el cerebro emocional, el cerebro reptiliano, que es el cerebro más antiguo y es el que de alguna manera se encarga de mantenernos vivos, de mantenernos a la defensiva. Y tenemos un cuarto cerebro, que es el corazón, y un quinto cerebro, que es el intestino. ¿Qué quiere decir eso? Que hoy la neurociencia no nada más se enfoca en entender, ¿sí?, este órgano que tenemos acá debajo del cráneo. También
intenta ver cuál es la relación con el resto del cuerpo y cómo esto influye en la calidad de vida que tenemos y también cómo impacta este nivel personal a nivel profesional. Y es algo realmente apasionante conocer todo eso. ¿Para qué las neurociencias? Para tener una mejor calidad de vida. Conoce tu cerebro, decía el doctor Braidot, conoce tu cerebro y podrás decidir el destino de tu vida. ¿No? También es muy relacionado con el discurso, ¿no? Del que habla el neurocientífico argentino Facundo Manes, ¿no? También dice, el conocer tu cerebro te cambia la vida, porque entonces te haces consciente, ¿sí? De todo aquello que en algún momento has dicho, no, son obstáculos, son trabas, no, es que la vida, no, es que a mí me tocó nacer así, no, es que pobre de mí. Y entonces tomas la rienda de la misma, pero a partir de conocer el cerebro y saber que este es un órgano que puedes moldear para sí. Por ejemplo, el neurocientífico español a finales del siglo XIX, Santiago Ramón y Cajal, que fue quien descubrió el sistema nervioso central y es de alguna manera quien es el primer precursor, no sé si llamarlo, la verdad no sé si llamarlo el padre de la neurociencia moderna, pero lo cierto es que dio muchos avances, ¿no? Y un preámbulo muy importante para las investigaciones que se han realizado actualmente. Y él dice lo siguiente: todo hombre puede ser, sí se lo propone, porque muchas veces, no como en mi caso al principio, ¿no? Que yo decía, bueno, es que sí, pero no, a mí no me interesa esto, a mí me interesa más lo demás, ¿no? No me lo proponía, pero si se lo propone, ser escultor de su propio cerebro, ¿sí? Eso dice Santiago Ramón y Cajal. Y básicamente lo que intenta hacer con esta frase es describir uno de los conceptos más importantes de la neurociencia, que es la neuroplasticidad o la plasticidad cerebral. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que nosotros tenemos, como cuántas neuronas más o menos calculan que tenemos. A ver, aquí en el chat, en el chat o pueden abrir micrófono, más o menos como cuántas neuronas calculamos que tenemos, ¿sí? En el cerebro, que son estas células que hacen conexiones y demás, como cuántas le calculamos. 100 millones. Billones, ajá, son más o menos 100, ajá, 100 billones o algo así. Bueno, pues más o menos la cifra, por ahí anda, no la estadística no tan exacta, pero por ahí anda, entre 86,000 y 100,000 millones de neuronas. O sea, es una cantidad que no puedes, o al menos yo de repente digo, bueno, no sé, como que no la puedo poner o no la puedo dimensionar, ¿no? Por decirlo en una palabra, pero es aproximadamente eso. Y dice que estas neuronas van haciendo conexiones a lo largo de nuestra vida, ¿sí? Y estas conexiones pueden ser tan estáticas como nosotros lo decíamos. ¿Sí? Podemos crear nuevas conexiones o quedarnos con las conexiones de siempre, con las conexiones que hemos tenido desde niños, desde determinada edad y demás, ¿no? Entonces, dicen los neurocientíficos, cuando una persona no hace conexiones nuevas en su cerebro, pues el cerebro va envejeciendo. No importa que tenga 25, 30 años, no importa. ¿Por qué? Porque la edad de una persona no siempre está definida, sí, por el cuerpo físico, sí, por el número que nos dice el acta de nacimiento, las identificaciones oficiales, sino está determinada por el grado, ¿sí?, de conexiones o el nivel de conexiones nuevas que va teniendo el cerebro a lo largo de su vida. ¿Y cómo se logran estas nuevas conexiones? Aprendiendo, o más bien reaprendiendo sobre lo que ya conocemos, ¿no? Entonces es un tema bien interesante. ¿Cómo podemos hacer esto? ¿Cómo podemos hacer un ejemplo? ¿No? Piensen en un tema, ¿sí? Piensen en un tema que de unos años para acá, ¿no? Han ido cambiando, pero que de alguna manera estaba como muy arraigado. Yo pienso, por ejemplo, en la parte del trabajo, ¿no? ¿Cómo pensábamos que era trabajar? ¿No? Pues únicamente trabajar era salir de la casa antes de las 8 de la mañana para llegar a tu trabajo a 1 hora en punto.
¿sí? No existía como que esta parte de trabajar en casa, ¿no? Trabajar en casa, en mi oficina, y poder hacer dinero aún desde acá. Como que eso era una utopía, era impensable. Y por lo tanto eso ni siquiera lo pasábamos a ver. Ah, probablemente lo podemos tener como una posibilidad. Pero no, era muy imposible que pasara. Y entonces estábamos metidos muy ahí en esta dinámica del trabajo es únicamente salir de casa, llegar al trabajo de 8 a 6 de la tarde, regresar a casa y repetir la rutina. Estábamos atrapados en la rutina. Y cuando estamos atrapados en una rutina, las conexiones neuronales son exactamente las mismas todo el tiempo, ¿saben? Son exactamente las mismas todo el tiempo. Cuando nosotros empezamos a incluir nuevos hábitos en esa rutina, empezamos a crear nuevas conexiones neuronales, ¿no? Cuando una neurona se comunica con otra, se llama sinapsis neuronal y entonces se crean nuevas conexiones y el cerebro empieza a comunicarse de diferente manera, ¿no? Es a lo que se refiere Santiago Ramón y Cajal también cuando él habla, por ejemplo, de que el cerebro es como una masa de arcilla, ¿sí? Lo que tú haces en tu día a día con tus pensamientos, con tus emociones, con tus rutinas, es lo que de alguna manera lo va a ir moldeando, ¿sí? Y eso es a lo que se refiere la neuroplasticidad. Hay un libro que me gusta mucho, que se llama Hábitos Atómicos. Se llama Hábitos Atómicos. Es un libro chiquito que lo puede uno leer en unas 2 o 3 sentadas probablemente. Yo lo leí muy rápido, la verdad. Pero habla precisamente de cómo los hábitos impactan, ¿no? En nuestra calidad de vida y en los resultados que tenemos en nuestro día a día. Y muchas veces cuando nosotros vemos, ¿no? o reconocemos que tenemos un hábito, pues como que no va conectado como que con lo que queremos o en la versión que nos queremos convertir y demás, decimos, no, esto lo voy a eliminar. Esto lo voy a eliminar, lo voy a quitar completamente. Pero hay una resistencia del cerebro, porque el cerebro también es medio flojito. Y una de las funciones del cerebro es precisamente mantenernos vivos, no, mantenernos a salvo, mantenernos en resguardo, de alguna manera. Entonces resulta que el cerebro va a resistir, ¿no? Va a resistir a eliminar cierto hábito y demás. Y dice el libro, aquí lo mejor que puedes hacer, o la recomendación que nos da el autor, es precisamente no intentar suprimir o eliminar un hábito de la noche a la mañana, sino más bien reemplazar el hábito, ¿no? Reemplazar el hábito. Yo, por ejemplo, tenía yo mucho el hábito de revisar Twitter, ¿no? En la primera hora de la mañana y llenarme de noticias tóxicas y principalmente al inicio de la pandemia, ¿no? Era así como que ver cómo va la estadística de muertes, contagios y demás. Tenía yo como que ese hábito, ¿no? Y yo hubo un punto cuando yo empecé a estudiar más a fondo todo esto, me di cuenta que yo empezaba el día como preocupada, empezaba el día como apagadona, y demás, ¿no? Entonces, cuando me encuentro en un curso que hablaba precisamente de hábitos, y ahí fue donde me recomendaron el libro de hábitos atómicos, que revisaras la rutina, ¿no? A ver, revisa la rutina, qué es lo que estás haciendo día a día. Y ya era así como que, pam, 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 no, ok, de todo esto que tú haces, ¿cuál es ese hábito que sientes que te predispone, ¿no? A salir de la recámara, por ejemplo, ¿no? Como que con el cerebro un poquito, con la mente un poquito dispersa. Entonces yo empiezo a ver y digo, a ver, pues es esto, porque ¿qué es lo que estoy leyendo? ¿Sí? Y entonces, ¿qué fue lo que reemplacé? No fue como que, lo voy a quitar. Entonces desde mi teléfono descargué una aplicación de audiolibros que se llama Vic y en lugar de llenarme la cabeza con noticias de estadísticas muy, muy alarmantes y preocupantes porque yo podría ser la siguiente dentro de esa estadística, lo que hacía era, bueno, pues en lugar de levantarme, ¿no? Y agarré el teléfono para ver qué está pasando, pues entonces voy a abrir mi aplicación y voy a escuchar un audiolibro. 5 minutitos, que era lo que yo dedicaba, ¿no? Y escuchaba yo algo completamente diferente y sí noté que de alguna manera, pues sí, mi humor, ¿no? Mi semblante había cambiado o no cambiado, se fue modificando con el paso del tiempo. ¿Qué es lo que hice? Creé
nuevas conexiones neuronales en mi cerebro. Reemplacé un hábito tóxico por un hábito, le llamamos en PNL, en programación neurolingüística, un hábito más ecológico. ¿Sí? También cuando leemos un nuevo libro, cuando aprendemos nuevas cosas, cuando nos involucramos, por ejemplo, a tener nuevos puntos de vista de algo que hemos estado haciendo constantemente, ¿no? Por ejemplo, cuando, ok, en este contexto, ¿no? Que estamos hablando de las organizaciones, de las empresas, de los negocios, ok, noto que por acá hay algo que está estancando mi negocio. ¿Qué es? Empezando por mí, ¿no? ¿Qué estoy haciendo? ¿O qué es lo que he estado haciendo, ¿no? En los últimos 20 años, por decir algo. No, pues tal vez esto ya no funciona. Y no funciona porque lo estoy haciendo yo, ¿no? Desde hace 20 años. No hay un aprendizaje actualizado, no hay conocimientos nuevos sobre el tema. Y empiezo a involucrar nuevas cosas, pues entonces empiezo a tener nuevas conexiones y empiezo a aplicar nuevas cosas a mi negocio y empiezo a tener nuevos resultados, ¿no? ¿Dónde empieza todo? Pues empieza todo desde nosotros, ¿va? ¿Sí? ¿Alguna duda o pregunta hasta acá? Pueden utilizar el chat o pueden levantar manita para abrir el micrófono. Levanten la mano y abran el micrófono, vamos a participar y así vamos generando la sinergia de este conocimiento. Gracias, Alma, adelante. Adelante, Alma. Hace rato dijiste, Janet, que nacemos, que el cerebro nace predispuesto. ¿Cómo es eso? ¿Hay una regla? ¿Depende de tus papás? ¿Depende de qué depende? ¿Y cómo es que nace predispuesto a qué? Es un tema genético, ¿no? O sea, por ejemplo, por genética se pueden heredar ciertas habilidades, no todas, pero se puede heredar probablemente una habilidad, pero también se pueden heredar condicionamientos sociales, por ejemplo, creencias, ¿no? De algún tipo. Y puede ser que mientras tú vas creciendo, vayas viendo ciertos patrones, y esos patrones que tú vas viendo van alimentando ese cerebro que se formó mientras tú estabas en el vientre de mamá. Eso es a lo que se refiere, ¿sí? Y entonces cuando empiezas a tener contacto con el mundo exterior, lo va alimentando. Pero si tú de repente empiezas a observar otros patrones y empiezan a llamar la atención, puede que los vayas adquiriendo y vayas desplazando esos nuevos, y entonces va formando nuevas redes neuronales, y eso hace que tu cerebro se vaya moldeando de una manera totalmente distinta a como estaba, pues ahora sí que prediseñado antes de nacer. ¿Y eso solamente es de tus papás o también de tus abuelos? Puede ser también de los abuelos, puede ser incluso de generaciones atrás. Ok, gracias. Sí, sí, no, para servirles. ¿Sí? Entonces, pues vamos a ver, ¿no? ¿Qué es lo que nos dice? Lo que nos dice esto? Somos el resultado de nuestra actividad neuronal. Somos el resultado de lo que pensamos, somos el resultado del entorno en el que nos encontramos, somos resultado de lo que leemos, somos resultado de lo que vemos, somos resultado de todo aquello que interiorizamos como nuestro. En pocas palabras, y también siguiendo a Santiago Ramón y Cajal, somos resultado de nuestro cerebro. ¿Sí? Somos resultado de ahí. ¿Sí? Entonces vamos a ver, y ahorita en los ejemplos y las actividades que vamos a ir haciendo, que el cerebro es capaz de modificarse para adaptarse al mundo exterior. ¿Sí? Y esto es algo así como que, supongamos que llegas a un nuevo trabajo, ¿no? Y ves que en ese nuevo trabajo como que de repente dices, no, creo que no encajo aquí, ¿qué debería yo hacer para encajar? ¿Qué debería yo hacer para encajar? Y entonces empiezas a adaptar una narrativa que de alguna manera la vas a ir metiendo a tu cerebro, y tu cerebro la va a reconocer como propia, la va a conocer como verdadera, ¿sí? Y de alguna manera esa narrativa va a ser reflejo del mundo exterior al que tú te quieres adaptar. Así que el cerebro es capaz de adaptarse, ¿sí?, al mundo exterior. Se modifica para eso. ¿Por qué? Por supervivencia, ¿sí? Acordémonos que el cerebro tiene la tarea, la difícil tarea de mantenernos vivos. Y entonces vamos a ver que aquí la herramienta principal de la neuroplasticidad es precisamente el aprendizaje. El aprendizaje es la herramienta, es la materia prima
por medio de la cual nosotros podemos modelar nuestro cerebro, ¿sí? Por medio de la cual nosotros podemos crear nuestro mundo exterior. ¿Qué aprendemos? Es lo que va a determinar, pues ahora sí, que cómo vamos a pensar y cómo vamos a reaccionar más adelante. ¿Sí? Entonces, lo que les decía al principio, para modificar el cerebro hay que modificar la sinapsis, ¿sí? Hay que meterle, pues ahora sí que nuevas dinámicas, nuevos hábitos, nuevos aprendizajes, ¿no? Tal vez, si tienes acostumbrado a tu cerebro a leer cierto género, no es que lo dejes, es que empieces a meter otros nuevos géneros, ¿no? Es que empiezas a meter otros nuevos géneros y de esta manera el cerebro se va enriqueciendo y va formando nuevas redes neuronales y, por ejemplo, cuando en un contexto, ¿no?, de negocios y creatividad, bueno, pues aquí viene algo bien interesante, ¿no? Entre más redes neuronales, entre más experiencia tengas, mejores ideas pueden surgir. Nunca cerrarnos únicamente a decir, no, yo nada más leo esto, no, yo nada más acá. No, yo no puedo porque yo me dedico a esto, ¿no? Yo, por ejemplo, en la universidad, a mí me encanta leer, por ejemplo, novelas y género ficción y género novela romántica y ese tipo de cosas. Pero resulta que en la universidad yo no me daba permiso de hacer eso. ¿Por qué? Porque lo mío era algo completamente diferente. Y entonces yo nada más, durante muchos años, nada más leía libros que tenían que ver con eso, ¿no? Meramente académicos y demás. Y resulta que cuando yo empiezo nuevamente a leer, bueno, pues aparecen cosas interesantes, ¿no? Y me doy cuenta que empiezo a ver mi mundo, por así decirlo, de otra forma, desde otra perspectiva, ¿no? Y entonces me empezaban a surgir nuevas ideas. En la actualidad, pues también, ¿no? De temas que leo, digo, pues esto me ayuda para mi negocio. Y cosas que aparentemente no me tendrían por qué ayudar para mi negocio, también me ayudan para mi negocio. ¿Sí? De repente que hay una frase que leí en tal libro, ¿no? Que si la modifico un poquito para este contexto, queda algo muy bonito, queda algo muy padre. Y ahí yo estoy jugando precisamente pues con mi cerebro, estoy jugando con estas conexiones y estoy haciendo que estas conexiones de alguna manera jueguen a mi favor y eso es lo que yo llamo también creatividad, ¿no? Es parte de la creatividad y todos somos creativos. Ahorita en un ratito vamos a hablar también de todos estos mitos que nos han dicho de la creatividad, que únicamente es para pintores y demás. No, eso no es cierto. ¿Sí? Eso no es cierto. Entonces, pero vamos bien hasta acá, ¿verdad? ¿Sí? Eso es un ejemplo, ¿sí? Eso es un ejemplo de lo que es la neuroplasticidad. Y este término neuroplasticidad autodirigida a mí me gusta mucho, porque quiere decir que tú lo haces como tú quieres hacerlo, que tú lo haces de acuerdo a tus necesidades, de acuerdo a tus pasiones, de acuerdo a tus deseos, de acuerdo a tus intereses, de acuerdo a lo que tú quieras. Es decir, tú puedes meterle a tu cerebro todo aquello que se te dé la gana y hacer con ello lo que tú quieras hacer, ¿no? Aquí vemos, por ejemplo, esta ruedita, ¿no? Que es muy flexible para que el niño la pueda mover. Pues a lo mejor no lo está haciendo como de manera muy consciente, tal vez sí, tal vez no, no lo sé, ¿no? Pero vean, sí, todas las figuras que va formando. Entonces, básicamente, esto es a lo que se refiere y esto es un ejemplo muy visual de lo que es la neuroplasticidad autodirigida. Tú decides, ¿sí?, cómo lo haces, tú decides qué hábitos tienes, tú decides también qué ver, qué leer, etcétera, y eso va creando estas nuevas redes neuronales de las que veníamos hablando anteriormente, ¿no? Entonces, esto es un ejemplo muy, muy visual de cómo sería la neuroplasticidad en nuestro cerebro, ¿no? Pensemos un segundo, y si quieren lo contestamos aquí en el chat. Pensemos un segundito, ¿va? ¿Cómo era tu cerebro hace 5 años? ¿No? ¿Cómo eras tú hace 5 años? ¿No? ¿Cómo era el coach Eduardo? ¿Cómo era Alma? ¿Cómo era Alfredo? ¿Cómo era Verónica? ¿Cómo era Isa? ¿Cómo era Tam? ¿Cómo era Carlos? ¿No? ¿Cómo era Luisa? ¿Sí? ¿Cómo eran hace 5 años? ¿Sí? ¿Cómo son ahora? ¿Qué fue lo que pasó en ese lapso de hace 5 años ahora?
nuevos hábitos, nuevas amistades, nuevas relaciones, nuevos negocios, ¿no? Una pandemia, y esa pandemia nos trajo nuevas dinámicas, etcétera. Tama aquí, por ejemplo, dice, era mucho menos flexible y con muchas más creencias asociadas al miedo y a la estabilidad. Ahora es todo lo contrario, mucha más apertura y creatividad, ¿no? Beca dice, sí, es increíble que lo que leemos, lo que decimos, lo que nos dicen, con quienes nos relacionamos, lo que vemos y hasta lo que escuchamos como la música, nos crean nuevas redes neuronales. ¿Sí? Entonces, vean ustedes que nuestro yo actual, quienes somos hoy, en este momento, a esta hora, en nuestra reunión, ¿sí? Es el producto de todo lo que le hemos metido a nuestra cabeza, ¿sí? Porque con todas esas premisas es con lo que hemos tomado decisiones. Y esas decisiones las hemos tomado a partir de todo lo que hemos pensado, a partir de lo que esos pensamientos, pues de alguna manera nos generan, ¿no? Emociones, sensaciones, y como decía Tam, ¿no? Miedo, me generaba miedo. Ahora, ¿qué tuvo que haber pasado para que ese miedo se transformara, ¿no? Se transformara. Que eso también le llamamos resignificación, y vamos a hacer más adelante un ejercicio de cómo resignificar. ¿Vale? Isa también dice, ¿y cuán importante es elegir la calidad de esas redes? Ejemplo, exactamente, el tipo de libros, como lo que comentabas de Vic, o el tipo de música o tipo de relaciones, ¿no? Les voy a platicar una anécdota rapidísima que me dejó fría. Hace más o menos 5 años, yo estaba trabajando en un grupo de investigación. Aquí en el estado de Puebla, cerquita de Puebla, está un pueblito, un municipio que se llama Tenancingo, pertenece al estado de Tlaxcala, pero colinda con Puebla, está muy, muy cerquita de la ciudad de Puebla. Ese municipio es conocido porque ahí es donde se hace la mayor trata de personas para someterlas a venta de tráfico sexual, ¿no? Es muy conocido ahí. Entonces resulta que voy con una amiga, me invita una amiga a esta investigación. Parte de esa investigación involucraba dar una plática, ¿no? Cómo concientizar de este problema, no solamente dentro del municipio, sino a nivel mundial, lo que significaba, ¿no? Lo que esto significaba y demás. Hubo personitas, ¿no? Porque eran chavitos como de unos 12, 15 años más o menos, y algunos estaban como interesados y preguntaban y demás, pero otros nos decían, bueno, pero es que a mí no me interesa, yo lo que quiero es ser como mi familiar. ¿Por qué? Porque es el contexto en el que están, porque no hay otro contexto dentro de ese entorno, ¿sí? Ahí tendríamos que, ahora se está explorando un término que se llama la neuroplasticidad colectiva, que es precisamente cómo se puede intervenir, ¿no? Para moldear los cerebros no solamente de una persona o un grupo pequeñito de personas, como sería el trabajo en una organización con un equipo, sino a nivel comunidad, ¿no? ¿Cómo lo podríamos hacer? También bajándolo un poquito a lo que ha sido mi trabajo en el ámbito de la ciencia política, pues es también, ¿no? O sea, ¿cómo votan las personas? Votan a partir de una serie de condicionamientos, que no puede llegar una persona y darles un discurso que nada más por bonito o por guapo se los compren, no, sino que ahí también están esas barreras de esos condicionamientos, creencias y experiencias que han tenido a lo largo del tiempo. Entonces, la pregunta ahí ¿es posible, sí, es posible que exista una neuroplasticidad colectiva? No lo sé, se está trabajando en eso. Y me parecería fantástico si eso fuera, y me parecería aún más fantástico, maravilloso, ¿no? Que se pudiera encontrar un mecanismo o una herramienta para hacerlo, ¿no? Pero de entrada vemos, pues, cómo es de importante, ¿no? Y vamos a ver este diagrama, por muy simple que parece, pero es bien interesante, ¿sí? Pero es bien interesante. Vean. Lo que pensamos. Dicen por ahí los que saben que podemos tener hasta 6,000 pensamientos al día. Imagínense, 6,000 pensamientos al día. Todos ellos inconscientes. O no todos ellos, perdón. La mayoría de ellos son inconscientes.
pero 6,000 pensamientos al día. ¿Y de dónde salen estos pensamientos? Pues básicamente estos pensamientos salen precisamente de todo ese programa, de toda esa programación inconsciente que tenemos en nosotros, ¿no? Y todos esos pensamientos no se van a manifestar como que vamos a ser conscientes de ellos cuando tenemos que tomar una decisión muy importante. Y pensamos que esa decisión muy importante la tomamos en el momento en el que pronunciamos la frase con la cual sellamos lo que estamos eligiendo, lo que estamos seleccionando para nosotros mismos. Y no es cierto. Esa decisión la tomó mucho antes el inconsciente. A partir de los pensamientos que tenemos, de todo el background que vamos formándonos, ¿sí?, a lo largo de nuestra vida. ¿Sí? Entonces está el pensamiento y este pensamiento nos va a provocar un sentimiento o una emoción, ¿sí? Y ese sentimiento, esa emoción nos va a llevar a realizar una acción concreta. Y esa acción concreta nos va a llevar a tener un resultado concreto, ¿sí? Puede ser que ese resultado sea, pues, cómo está nuestro negocio el día de hoy, cómo están nuestras relaciones interpersonales el día de hoy, ¿no? Cómo estamos nosotros a nivel anímico el día de hoy, etcétera, etcétera, ¿no? Es muy interesante, ¿sí? Dice Tam que ella dobla la cifra del número de pensamientos, 12,000 pensamientos al día, imagínense, ¿no? Que podría ser posible, ¿no? Podría ser posible. Y todo esto básicamente, ¿no?, de los pensamientos, sentimientos, acciones, resultados, son producto, ¿sí? Son producto precisamente de nuestra plasticidad cerebral. Son producto precisamente de estas conexiones cerebrales que vamos teniendo. Entonces, si queremos tener resultados diferentes, pues vamos a empezar por crear nuevas conexiones que nos generen nuevos pensamientos, nuevos sentimientos, nuevas acciones y por lo tanto nuevos resultados, ¿no? Esto es lo que la neurociencia ha estudiado y al principio el estudio del cerebro, el interés por estudiar el cerebro viene desde mucho tiempo atrás, ¿no? Los egipcios les interesaba y muchas veces extraían el cerebro de las personas que habían muerto, pero no era posible que entendieran mucho, más bien eran premisas que se hacían a partir de lo que observaban del comportamiento de la gente viva. Es hasta finales del siglo XIX cuando empiezan a estudiar un poquito más el cerebro y es a lo largo del siglo XX cuando nos metemos más o cuando los científicos se meten más en este tema, pero para fines médicos, para fines científicos, ¿no? Ahorita todo esto ya lo tenemos bajado a disciplinas que se encargan de estudiar el comportamiento de las personas y es por eso que aparecen las neurociencias aplicadas a las organizaciones y las personas, que es lo que yo les estoy compartiendo en este momento, ¿no? Pero es a partir de eso que empiezan a ver, ¿no?, y a estudiar personas vivas, ¿no? Los sientan en una silla, en una máquina los meten, ¿no?, radiaciones o les conectan algunas cositas y pueden ver la actividad cerebral, lo que está sucediendo en ese momento en su cerebro a partir de que empiezan a inducir, ¿no?, ciertos pensamientos o con imágenes quieren inducir ciertas emociones, ¿no?, para ver cómo es esa actividad. Entonces es por eso que hoy sabemos esto, ¿no? Hoy sabemos cómo todo esto que empieza desde lo que elegimos leer y hasta lo que no elegimos, cómo va a condicionar todo este diagrama. Pensamientos, sentimientos o emociones, acciones y resultados. Esta es una frase que a mí me gusta mucho, dice, cambia cómo piensas y cambiarás cómo sientes. Cambia cómo sientes y cambiarás cómo actúas. Y por lo tanto vas a cambiar tus resultados. ¿Sí? Y por lo tanto vas a cambiar tus resultados. Y me dirán, ok, ¿y esto cómo impacta a mi empresa? ¿No? ¿Y esto cómo impacta a mi empresa? ¿Cómo impacta a mi negocio o a mi organización? Todo empieza, ¿sí? Todo resultado a gran escala, ¿sí?, en el cual tú seas director de la orquesta o un partícipe muy importante, una pieza clave dentro de, todo empieza contigo.
¿sí? Todo empieza contigo. Todo esto que hemos venido viendo, ¿sí? Es, pues, trabajo emocional interno, de ti para ti, uno a uno, de ti para ti, ¿no? Y entonces vemos, ¿sí? Como todo este trabajo, primero empieza contigo. Después, tú vas a impactar a tu equipo, porque va a ser tu trabajo interno, de alguna manera, va a ser un reflejo en tu equipo. Y ese trabajo contigo y en tu equipo va a ser un reflejo en tu empresa, ¿sí? Por lo tanto, yo lo entiendo de esta manera y yo lo explico de esta manera, ¿no? Todo trabajo, sí, todo trabajo interno requiere de autoconocimiento. Y ese autoconocimiento te va a llevar a generar esto que se conoce como autoliderazgo emocional. Ahorita voy a explicar cada uno de estos, ¿va? No me tengo ahorita mucho acá porque vamos a ir aterrizándolo a partir de una actividad que traigo preparada, ¿sí? De autoliderazgo emocional. Y aquí hay un término que me gusta mucho que se llama conexión hemoenergética. ¿Qué quiere decir esto? Que de alguna manera, ¿sí? Esa persona que tú eres, esa energía que emana, ¿sí? La va a recibir el equipo. Tu equipo. Imagínate que eres una persona no de mala cara, no, yo les digo una persona que tiene cara de cólico, ¿no? Cara de cólico a las 3 de la mañana y así llegas, ¿no? A tu empresa, a trabajar con tu equipo. ¿Qué hay ahí, no? O sea, el equipo, ¿cómo te ve? ¿No? Como qué conversación va a querer generar tu equipo contigo. Como qué comentario tendría tu equipo de ti, ¿no? O hacia ti. Como qué ganas tendrían de trabajar. O de qué los vas a contagiar, mejor dicho, ¿no? ¿De qué los vas a contagiar? De esa actitud de cólico de 3 de la mañana, ¿qué resultados daría el equipo? Creo que no muy buenos resultados, ¿no? Entonces, un buen líder, ¿sí? Un líder siempre empieza el trabajo ahí, ¿sí? De hecho, yo siempre les digo, el liderazgo de influencia no es el principio del trabajo. Una persona, ¿sí? Que podamos definir como un líder de influencia es una persona que ha pasado un proceso. Eso nomás es el resultado, ¿sí? Pero que ha pasado todo un proceso que viene por acá, ¿sale? Entonces, una persona que ha desarrollado autoliderazgo emocional ha desarrollado también congruencia entre lo que dice, lo que hace, lo que piensa. Y por lo tanto, ha logrado construir una visión para su vida y para su negocio. Y va a poder comunicar esta visión de su negocio a su equipo para que lo hagan parte de sí y puedan estar alineados a, ¿sí? Hay algo bien bonito que trabaja el coach Eduardo, que es precisamente la alineación de equipo. Ahorita le vamos a preguntar a ver si de veras sabe de eso o nomás nos ha cuenteado. No, no es cierto. Yo sé que sí lo trabaja, pero ahorita le vamos a preguntar a él, ¿no? De qué va esta parte de la conexión y la alineación de equipo precisamente entre la visión, ¿no? Entre el propósito, entre las metas y todo este tipo de cositas bien interesantes que se empiezan a trabajar aquí, desde el líder, desde la persona, desde la cabeza de la empresa o de la organización. ¿Sí? Y entonces ya tenemos una conexión y una alineación. Vale, entonces le podemos dar una identidad, le podemos dar una esencia a la empresa. Y entonces sí podemos hablar de liderazgo de influencia. ¿Por qué? Porque el liderazgo de influencia no únicamente es una persona que puede mover un montón de gente, un montón de masas, ¿no? También estamos hablando de un líder de influencia cuya cara es una empresa, es una marca, ¿sí? Y es una marca que está formada precisamente por esto de acá, el autoliderazgo emocional de un líder, pero también de las personas que forman su equipo, ¿sí? Y entonces sí, es una empresa que puede impactar a muchas personas, ¿sí? Que genera productos, que genera servicios, que genera cosas que son muy, muy interesantes, ¿sale? ¿Alguna duda o comentario hasta acá? Por favor, si alguien tiene alguna duda o comentario, adelante. Bueno, entonces pasamos a la siguiente. Ahora sí, ¿vale? El autoliderazgo emocional.
¿De qué se trata? Se trata de tener equilibrio. ¿Y el equilibrio en qué? ¿Se acuerdan que al principio les decía que anteriormente, ¿no? Los científicos nos platicaban, tenemos 3 cerebros, el cerebro racional, el cerebro límbico y el cerebro reptiliano. Pero actualmente, a partir de todos los estudios que se han hecho de ver la actividad cerebral en vivo, ¿no? Y de medir otras cosas muy interesantes, nos dicen, es que también el corazón tiene células neuronales. Y no solamente el corazón, también el intestino. Pero cuando hablamos de autoliderazgo emocional, ¿sí? Nos referimos a este equilibrio que debe existir entre el cerebro y el corazón. Estamos hablando de esos dos, de ese equilibrio, ¿no? Ah, pero ¿cómo alcanzo ese equilibrio? Se preguntarán. Conociéndonos, ¿sí? Autoconociéndonos. Conociéndonos, no desde esta parte de ¿quién es Alfredo, no? Que muchas veces nos preguntan, ¿no? ¿Y quién es Alfredo? Y que Alfredo tal vez diga, no, pues Alfredo es un empresario muy exitoso, es papá, es esposo, es amigo, es etcétera. No, conociéndonos realmente de nuestra parte interna, conociéndonos desde nuestras luces y desde nuestras sombras. Es decir, conociéndonos qué es lo que nos detona, ¿no? Actuar para tener un resultado que decimos positivo y qué es lo que nos detona actuar para obtener un resultado que decimos, pues esto no es tan positivo, más bien esto es como más negativo, ¿no? ¿Cómo es esto, no? ¿Cómo es esto? Ah, pues entonces vamos a conocernos a partir precisamente de cuáles son nuestras creencias con las que nos movemos, ¿no? A partir de qué creencia o de qué pensamiento, miren, por estar pensando se me fue la palabra pensamiento, o de qué pensamiento estamos eligiendo, estamos tomando tal o cual decisión, ¿sí? Y entonces a ir viendo también como que cuáles son tus habilidades, cuáles son tus debilidades, dónde sí eres bueno y dónde no eres tan bueno. ¿Sí? Pero no porque me dice una persona el otro día, bueno, ¿en dónde soy un inútil? Me dijo. No, le digo, no, o sea, no se trata de que seas un inútil, porque realmente hay muchas cosas que no somos buenos, pero nos esforzamos mucho para hacerlo. Pero eso nos quita energía, eso nos quita tiempo, eso nos quita hasta motivación y eso nos hace hasta ser apáticos, ¿no? Hasta tener esa cara de cólico a las 3 de la mañana y no está bueno, ¿sí? Es eso de lo que se trata. Hay muchas herramientas para conocernos, ¿no? Una de ellas es el famoso FODA. También hay una herramienta japonesa, a mí me encanta esa herramienta, que se llama Ikigai, ¿no? También esa es muy buena, ¿no? ¿Por qué? Porque esa yo te recomiendo que te sientes, ¿sí? En una hora que tú tengas, pero únicamente para ti, que nadie te hable, el teléfono en modo avión y demás, y nos pongamos, ¿no? A hacer nuestro Ikigai. Si quieren, les pasamos, bueno, o yo le comparto no estamos en el grupo, ya me acuerdo, tenemos el grupo de WhatsApp, compartimos un formato de Ikigai, compartimos un formato de Ikigai, ¿sale? Los dos son muy buenos, tanto el FODA como el Ikigai son muy, muy buenos y nos sirven pues para irnos conociendo. Recomiendo que esas herramientas no se hagan una vez y en 5 años encontremos la hojita y digamos, ay, mira, el Ikigai bien bonito y demás, ¿no? Que lo estemos haciendo constantemente y nos estemos testeando constantemente, ¿sale? Ahora, la segunda etapa para llegar a este autoliderazgo emocional es, ok, ya me conozco, ¿no? ¿Cuáles son mis habilidades? ¿Cuáles son mis debilidades? También mis luces, también mis sombras, también como que ya estoy identificando, ya identifiqué a partir de qué programa, de qué creencia estoy operando día con día, ¿no? Por ejemplo, en los negocios, ¿sí? Por ejemplo, en el mundo de los negocios, ¿no? ¿Con qué estoy operando? A mí, por ejemplo, algo que me pesaba mucho era la parte de cobrar, y Lalo lo sabe muy bien, ¿sí? La parte de cobrar. Y una vez me dijo, no es lo mismo ser cobrona que ser cabrona, no es lo mismo.
¿sí? Y yo de repente lo tenía yo asociado como que, ay, no, pero es que, ¿qué van a decir? ¿Qué voy a cobrar? ¿Qué van a decir? ¿No? Y empezamos a rascarle por ahí, de dónde venía esa parte, desde dónde estaba operando, ¿no? Y fue duro, ¿sí? Pero digo, ok, ahí está, lo acepto. ¿Qué puedo hacer con eso ahora? Y ahorita vamos a hacer un ejercicio bien bonito. Adelante, Alma. Cuando tú haces tu análisis FODA y ahorita el que dices la herramienta japonesa, Ikigai. ajá, tú tienes que poner tus habilidades o tus debilidades. ¿Qué hay si te autoengañas, si crees que eres buena para algo o no eres buena para algo y lo confirmas y lo reafirmas y lo pones en tu análisis? Obviamente está mal hecho. Sí. ¿Cómo poder saber si de veras eres bueno o malo para algo cuando tú estás convencido de lo contrario? A ver, un ejemplo, ¿me puedes dar como un ejemplo en tu caso o de alguien que conozcas? No, bueno, no sé, en términos generales, alguien que crea que es muy bueno para vestirse, que se viste muy bien, muy bonito y resulta que es un desastre, ¿no? Y le dices, oye, como que no combina ¿no? No, pues sí, se ve muy bonito, ¿no? Y él o ella se ven fascinados al espejo y tú estás viendo que no, ¿no? Entonces a lo mejor en su habilidad podría decir, ah, pues soy muy buena para vestirme correctamente en las situaciones que se necesiten, ¿no? Y ellos están totalmente seguros de que se ven muy bien, ¿no? Ok, es que ahí ya van dos cosas que yo identifico. La primera de ellas es tú desde qué lente estás viendo, ¿no? Que no es muy bueno para. ¿Desde qué lente lo estás viendo, no? Desde qué parte tienes tú ese punto de vista o ese juicio de que no es muy bueno para. Probablemente estén en entornos diferentes, ¿no? Y en el entorno en el que tú estás, pues sí, de plano no. A mí me pasaba mucho cuando daba clases en la prepa, me pasaba muchísimo, ¿no? Y que una vez yo les dije, no, pues para presentar su examen tienen que venir formales. Yo dije formales, ¿no? Y yo dije, bueno, en mi punto de vista, en mi juicio, en mi creencia, formal tiene esta característica. Cuando yo los vi cómo llegaron, ¿no? Y yo les dije, ¿se van a cambiar? A algunos chicos les dije, ¿se van a ir a cambiar, no? Me dicen, ¿a cambiar para qué? Pues para su presentación. No, pues dijo que formales, ¿no? Y me dice, venimos formales, no, venimos formales. Y dije, ok, yo fui responsable de, porque yo no les expliqué lo que era formal para mí. ¿Sí? Entonces, ahí esa es una. Y la otra es, ok, si te estás engañando, probablemente eso donde tú te estás engañando te va a robar energía, te va a dar frustración, ¿sí? Te va a dar cansancio horrible y te va a dar cero ganas de hacerlo. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, a ver, déjame pensar en un ejemplo, en un ejemplo mío, Ahí te va, un ejemplo mío, ¿sale? Yo digo, a ver, y yo digo, ¿no? Ay, me encantan los perros. No sabes cómo me encantan los perros, ¿no? Y un día llegan y me dan un perro. Y yo me estoy engañando, ¿no? Me encantan los perros, me encantan los perros, me encantan los perros, me encantan los perros, pero nomás el perro me roba energía, el perro me roba ganas de despertarme porque, ay, no, lo primero que tengo que hacer es ver el perro. ¿Sí? ¿Sí me explico? Podría pasar también en otra cosa, ¿no? Alguien que dice, no, es que yo quiero ser escritor, y quiero ser escritor, y quiero ser escritor, y está con esa idea, ¿no? Pero quiere ser escritor, ¿por qué? Porque tal vez sea una forma de demostrar algo, pero en realidad escribir no es un talento nato que tiene, ¿sí? No es una habilidad con la que haya nacido. Sí es una habilidad que puede desarrollar, pero se está engañando al ponerlo como una pasión, ¿sí me explico? Si en realidad le produce todo lo contrario. Sí, esas son las dos formas de la que yo lo vería, ¿no? En el caso de la persona que dice, no, pues es que como que como que no entona, pues probablemente para la industria, ¿no? O el segmento de mercado que él está explorando, al que le está apostando, sí vaya, y por eso lo está haciendo.
Ujú. Y eso que para nosotros podría parecer ridículo, para ese sector, para ese nicho podría ser algo como, wow, increíble. Ujú. Sí, entiendo. Ok, Gracias. sí, para servirte, Alma. ¿Vale? Entonces, vamos a ver que en esta parte de reconócete hoy, que ya me conocí, ahora reconozco, acepto, ¿sí? Y me pregunto, ¿qué puedo hacer con eso? ¿Sí? ¿Qué puedo hacer con eso? ¿Qué puedo aprender de esto? ¿Con qué me puedo quedar? ¿Y qué lo puedo hacer a un lado? Y la última etapa, ¿no? Para el autoliderazgo emocional es la parte de crecer. Ahora sí, ya conozco cuáles son mis habilidades, cuáles son mis debilidades. Abrazo mis habilidades, mis debilidades, no es así como que hay fuchi, porque me ayudan a reconocer una parte mía, pero no me voy a ensañar con ellas, ¿sí? Con esas debilidades. ¿Por qué? Porque esas me quitan tiempo y me quitan energía. En cambio, mis habilidades me acercan a esto que es mi mejor versión. ¿Sí? La construcción de adentro hacia afuera. Como dicen, como es adentro, es afuera. Y esto de toda esta filosofía, toda esta metodología, la encuentro, mire, lo guardé acá y no lo tenía que guardar, ¿sí? Lo encuentro en este libro, ¿sí? Este libro lo escribió, la metodología lo desarrolló un buen amigo mío, se llama Cristian Marquina. Lo pueden encontrar en Amazon o en librerías, creo que en Gandhi también está. ¿Sí? Ahí lo pueden encontrar. Y él desarrolla precisamente una metodología muy interesante. Yo tomé con él un entrenamiento, no que era un entrenamiento 1 a 1, en donde vamos trabajando toda esta metodología, paso por paso por paso, ¿no? Creo que eran 10 sesiones, algo así, y ahí lo fuimos trabajando. Me empapé de esta metodología, digo, no la comparto muy a profundidad, porque no es mía y aún no estoy certificada. Él va a hacer una certificación sobre esto, ya en su momento se los compartiré, ¿no? Por si a alguien le interesa, pero básicamente es esta parte, ¿sí? Prácticamente es esta parte. Y si se dan cuenta, a partir de acá estamos modelando nuestro cerebro, estamos creando neuroplasticidad. En el momento que yo reconozco mis habilidades, pues me enfoco y ya no me estoy peleando con lo otro, ¿sí? Lo acepto nuevamente, ¿sí? No me estoy peleando, no me estoy peleando, por el contrario, saco lo mejor de, y entonces construyo la mejor versión, ¿no? Dice Beca, dice, para eso que dice Alma, me parece que sí es cierto, la ventana de Johari. La ventana de Johari también es una herramienta bien interesante, ¿no? Ahí también vas trabajando por cuadrantes. Eso yo lo he trabajado, pero no es una herramienta que yo haya trabajado con alguien más, pero también se las investigo y se las paso, ¿no? Tengo un amigo que él sí lo trabaja y es bien interesante, ¿sale? ¿Sí? Ahora bien, vamos a ver algo muy interesante acá. Cuando nosotros tenemos alguna experiencia o hemos detectado precisamente, ¿no? Algo que nos había estado frenando y algo que hemos dicho, ay, no, pero ¿cómo me pude atrever? O algo que me ha pasado, algún patrón y demás. Hay una herramienta bien interesante que se llama resignificación de experiencias, ¿sí? Vamos a pedir un voluntario, ¿sí? Vamos a pedir un voluntario, alguien que quiera ser voluntario para hacer el ejercicio, y todos los demás vamos haciendo el ejercicio a nivel personal, ¿sale? ¿Sí? Y este es un ejercicio que podemos hacer para toda la vida. Yo la verdad es algo que hago mucho, llevo más o menos 3 años haciendo el ejercicio de resignificación de experiencias, y me ha servido porque a veces ya es así como que en automático, ¿no? Así como que en automático va, ¿no? Ahí va. Entonces, ¿cómo se hace esto? ¿O cómo lo podemos trabajar? Puede ser en una hoja o en nuestro teléfono, en nuestro blog de notas, dividirlo en 2. Puse una columna, pero lo pueden dividir en 2, ¿no? 1 y 2. Y podemos traer, ¿sí? Y podemos traer una experiencia, voy a traer una experiencia, ¿no? Por ejemplo, en el mundo de la empresa, de los negocios, que se me ocurre de las ventas, ¿no? Se me ocurre de las ventas, porque me imagino que todos hemos tenido que vender algo en algún momento, ¿no?
Y una experiencia, vamos a tener una experiencia que todavía, ¿no? Hasta la fecha, digamos, eso me duele, ¿no? Eso como que, ¿por qué me pasó a mí, no? ¿Por qué me tuvo que haber pasado a mí? De tantas personas que hay en el mundo, me pasó a mí eso, ¿no? A ver, traigamos una experiencia. Aquí sí les voy a pedir, si el voluntario, si le es posible, abrir su micrófono para que nos cuente, ¿no? Para que nos cuente esa experiencia. Y vamos a ir viendo cómo la podemos resignificar y cómo al momento de resignificar cambiamos precisamente el enfoque y por lo tanto, dicen los neurocientíficos, generamos una nueva red neuronal. ¿No? Entonces, a ver, ¿quién se anima? ¿Quién se anima a contarnos esa experiencia? Coach, tú debes de tener muchas experiencias. Adelante, Alfredo, adelante. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Hola, bienvenido. Gracias. Pues bueno, una experiencia reciente que me tiene incómodo y sí me mantiene en una situación, pues sí, de reflexión. Dar de baja a un trabajador. Ok, perfecto. A ver, ponnos un poquito en contexto. Sí, bien. Pues bueno, se dio la situación de que se ausentó este trabajador. Fue, bueno, para no hacer muy larga la historia, fue un buen elemento de la empresa que no se presentó a trabajar, no justificó sus faltas. En algún momento sí se reportó, dijo que iba a regresar, que se iba a volver a presentar y volvió a faltar, volvió a fallar. Entonces, pues bueno, generó una situación que no podía yo sostener en la empresa y pues tuve que darlo de baja, ¿no? Y ya en la conversación que tuvimos para hacerle saber que lo había yo dado de baja de la empresa, pues bueno, me explicó las razones que él tuvo para ausentarse y pues bueno, fueron unas cosas muy, desafortunadamente muy tristes. Bueno, pues vamos, una situación personal que él tuvo familiar, que yo le hice ver a esta persona que de haber sabido, de haberse él comunicado con mayor, que se hubiera comunicado conmigo para explicar qué es lo que le estaba sucediendo, que estaba originando su ausencia en la empresa, pues mucho hubiera contribuido a que a lo mejor la decisión hubiera sido diferente, ¿no? Le hubiera dado otra oportunidad, probablemente, en fin, una serie de situaciones que hubiéramos tal vez modificado el esquema de trabajo en fin, para poder continuar con su apoyo dentro de la empresa, porque como menciono, es una persona que mientras viene y está laborando, su desempeño es muy bueno. Desafortunadamente, pues bueno, sucedió no es la primera vez que pasó. Antes tuvo otra situación también de tipo familiar, que se repitió el esquema en esta ocasión y pues bueno, nos llevó a tomar la decisión. Entonces es algo que pues sí me tiene incómodo y por otras situaciones que están dándose dentro de la empresa, pues sí me tiene, además, vamos, me hubiera gustado haberlo conservado. Ahora sí que uno muchas veces quisiera tener una bola de cristal, ¿no? Y tener todos los elementos para tomar la mejor decisión, pero pues bueno, las cosas luego no se dan como uno quisiera, ¿no? Ok, gracias por compartirnos, Alfredo. Ok, ahora Sí. entonces, van preguntas, ¿vale? Así, van preguntas, ¿no? Diste de falta al trabajador porque se ausentó, no justifica y en ningún momento él aclara, ¿no? Que esas faltas son porque tiene un problema familiar. Tú dentro de la empresa tienes un reglamento que das a conocer a tus empleados en donde tú explicas, no haces manifiesto, por ejemplo, este tema, ¿no? De las asistencias, el tema de permisos y demás. Sí, pues ahí en el contrato viene descrito ese tema y pues bueno, incluso en la Ley Federal del Trabajo, ¿no? Es algo que viene
viene muy claro. Ok, y aún así nunca se acercó a ti o a la persona encargada, a recursos humanos, pues, a decirle, oye, ¿sabes qué? Me voy a ausentar o me ausenté por tal y tal y tal situación, y entonces simplemente se ausenta, según entiendo, se ausenta los días que sean, y de repente un día regresa y labora como si nada hubiera pasado. No, no ¿No? exactamente así. Ok. Se ausentó, vamos, la ley marca que arriba de 3 faltas en un mes, en 30 días, se puede dar de baja al empleado, sin responsabilidad para el patrón. Se dio este esquema, sin embargo, se reportó, dijo, me voy a presentar, ofreció presentarse y volvió a faltar, generando una serie O sea, que sí tuvo una oportunidad más, ¿no? O sea, tuvo sus sí, faltas, se le da una oportunidad ujú, y la desaprovecha, así es, ¿sí? Y la de alguna desaprovecha. manera. Ujú. Ok. ¿Tú crees que la empresa estaba funcionando o era algo, vamos a llamarlo así, era algo ecológico para la empresa tener al empleado en esta situación? Eh, pues bueno, precisamente por eso también me vi forzado a tomar la decisión de darlo de Ok, baja, perfecto. porque en la medida en que uno pues muestre que hay consecuencias por ese tipo de faltas a la empresa, pues sirve de ejemplo para que el resto del equipo pues se alinee, ¿no? Y sepa que pues mientras funcionen como deben funcionar y se apliquen bajo ciertas reglas, pues pues las cosas van a fluir bien. Si se salen del huacal, pues habrá consecuencias, ¿no? Claro. A ver, coach, adelante. Gracias. Sí, nada más hacer un comentario a Alfredo. Las reglas están para seguirse. Si tú tienes perfectamente delimitado el contexto de cómo se pueden mover dentro de la empresa, qué pueden hacer o qué no pueden hacer, y lo más importante, todos lo tienen claro, es decir, lo comunicaste, las reglas por congruencia se deben de seguir. También es una parte fundamental de los valores. Se vale que de repente tengas alguna excepción, como lo hiciste, pero si el patrón de comportamiento te está mostrando que es igual, pues yo creo que no hay nada que hacer en ese sentido. Te conozco perfectamente bien, mi querido Alfredo, sé que eres una excelente persona y que tu foco está hacia la gente, pero hay veces tenemos que entender, como tú lo estás diciendo, sin que se tome este comentario a frío, que las empresas están diseñadas para dar resultados. Son manejadas con personas, pero a través de los sistemas. Entonces, parte de tus sistemas son esas reglas. Entonces, ahí no es Alfredo el malo, sino que hay una regla, hay un proceso, hay una política que indica esto y como bien lo dices, o sea, esto es para que todos lo vean, pero no tanto como una cuestión de aleccionamiento, sino para que entiendan que todos trabajamos sobre una misma regla, sobre una misma norma y qué es lo que sucede si eso se rompe o si eso se sale de ahí. Correcto. Exactamente, Correcto. exactamente. ¿Sale? Gracias. Y Gracias. ahora, de esta experiencia, ¿no? Que fue desagradable dar de baja al empleado y demás, ¿qué puedes sacar de bueno? Por lo menos hay una cosa que puedes sacar de bueno de esta experiencia. Pues bueno, lo que comentaba de alguna manera, el que se vierta, se refleje en el resto del equipo, el que hay ciertas normas que hay que seguir y que debemos de manejarnos en cierta dirección para que tengamos mejores resultados por el bien de todos, ¿no? Ok, sí. Entonces acá podemos ver precisamente que a partir de esta experiencia, no que podemos llamar una experiencia negativa, no porque te generó tal vez una emoción o una sensación que no es agradable para ti, pero ahorita dices, ok, sí fue todo eso, sí, experimenté enojo, tal vez experimenté frustración, tal vez experimenté el sentirme mal por el empleado y demás, pero dentro de todo ese contexto
Sí, pero dentro de todo ese contexto puedo ver que esta experiencia no solamente vale para mí, vale para mi equipo, vale para mi empresa, vale para mi negocio. ¿Por qué? Porque a partir de esto yo estoy mostrando que mi empresa es una empresa seria, que mi empresa tiene reglas y que estas reglas, para empezar, las tienes que seguir tú, ¿sí? Porque parte del reglamento no, o sea, el reglamento no es punto número 1, ¿no? Falta el empleado y lo despido. No, punto número 1 es, falta el empleado, intervienes y tomas una decisión. Y eso de alguna manera se tiene que reflejar en el equipo, ¿no? Entonces, aquí ¿qué obtienes? Aquí obtienes de alguna manera, ¿no? Dar, lo voy a decir así, pero no que suene así como duro, ¿no? Dar un ejemplo al equipo de que hay un reglamento y que el reglamento es serio. ¿Y qué es serio? Porque tu negocio es serio y tú lo tomas en serio. Y para que esa empresa funcione, necesitas que no solamente tú lo tomes en serio, como decíamos hace un momento, ¿no? Es tú y el equipo. Si tú lo tomas en serio y el equipo no lo toma en serio, pues difícilmente la cosa va a estar equilibrada. ¿Sale? Difícilmente va a estar equilibrada. Y yo creo que ganaste otra cosa bien interesante, Alfredo. Paz mental. No, creo que también ganaste algo bien, bien importante, que es la paz mental, porque yo sé lo que es esto de estar lidiando con personas que faltan, que no se reportan, que llegan al siguiente día y demás. Y lo he vivido últimamente en un contexto muy pesado porque trabajo con mi papá, ¿no? Entonces, si mi papá dice, no, 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 que se quede, no, pues se quede, ya quedo yo como payaso. Pero yo le dije a mi papá, le dije, ok, si me vas a tener en esta posición, entonces también vas a respetar mi posición y me vas a respetar a mí. ¿Sí? Porque entonces al rato, pues ya es como que, pues a ella no le decimos al papá. Claro. Sí, y entonces a mí me esquivan. Pero yo creo que en realidad, a partir de esta experiencia, ¿no? Que sí, yo te entiendo perfectamente, créeme que te entiendo perfectamente lo que es pasar por una situación así. Creo que finalmente ganaste esa parte. Ganaste alinear tus valores, ¿no? En vivo y en directo con tu equipo, y también ganaste salud mental, paz mental, ¿no? Ganaste esa paz mental. Entonces, es esta parte, ¿no? Que está la experiencia, hago un balance de esa experiencia a partir de, ok, este contexto, lo que me provoca, ¿por qué me lo provoca? ¿Sí? Pero tengo que tomar esta decisión. ¿Y esta decisión qué me va a traer? ¿Sí? Esto y esto. Ok, entonces, ¿qué aprendo? Aquí, ¿qué aprendo? ¿Qué va? Primero vas tú, va tu empresa y van tus valores. ¿Sí? ¿Y cómo lo afrontas? Pues precisamente diciéndole a este empleado, ok, sale, bye, ok, equipo que queda, vamos a trabajar entonces de esta manera. Claro. ¿Sí? Ok, cómo no. ¿Sí? Muchas gracias. Sí, no, gracias a ti. Y le damos la palabra a Carlos Montalvo. Bienvenido, Carlitos. Hola Janet, buenas noches para ti, para Eduardo y para todos y todas. Este caso sí me llegó, me tocó las fibras porque sé sé lo que se siente y bueno, pues algo de mi experiencia también para compartir con Alfredo y con todos. A mí me pasó hace algunos años donde tenía una persona que era de toda mi confianza y tenía muchos años conmigo y yo por atender otro tema de tipo, otro cargo empresarial, pues de pronto no descuidé porque sí estaba muy presente en mi empresa, pero pues de pronto hacía yo las cosas a control remoto. Entonces había una persona que se encargaba. Y esta persona, pues como era toda mi confianza, tenía contacto y comunicación directa conmigo, pero venía presentando problemas emocionales en estricto sentido de la familia, ¿no? Entonces, de pronto no había dinero que alcanzaba y todo lo que de pronto se le daba en la empresa, pues no le era suficiente y en una de esas situaciones, alguien por ahí le habló al oído
y me encuentro que se va de la empresa sin decir ni agua va, como decimos acá en México, ¿no? Entonces, cuando me reportaron a mí que no, que ya tenía varios días, pues me comuniqué con él y, y quedamos de vernos en la oficina, platiqué, tuve una larga plática, le dije que pues se le iba a seguir apoyando y todo, y estuvo, regresó, estuvo otros días y de pronto al poco tiempo se vuelve a ir, se vuelve a ir y incluso, pues bueno, hasta se le había facilitado dinero para que solventara esos deudas porque él argumentaba que había tenido que pedir dinero para poder solventar unas deudas y bueno, se te va a apoyar aquí, se te hace un préstamo y todo. Y bueno, el tema es que finalmente se fue. Y entiendo a lo mejor un poco lo que le pasa a Alfredo o lo que sintió. Y es que es un tema también de pronto de aprender a saber, a soltar, ¿no? Para mí las empresas, las organizaciones, pues son las personas, las conforman las personas. Y de pronto, pues sí, como decimos, nadie es indispensable, pero también todos somos importantes. Y finalmente, pues bueno, esta persona ya optó por no regresar. Mi empresa afortunadamente siguió adelante, gracias a Dios. Y sí, sabemos también de pronto lo que cuesta el tema de la rotación de personal, pero hay veces, de pronto digo, como aprendizaje, pues es que hay que saber soltar, porque bien dicen que cuando la persona no sabe, se le enseña, ¿no? Cuando no puede, pues se la apoya, pero cuando no quiere, pues no hay forma. Entonces, yo creo que también por ahí algo de eso. Y bueno, pues aprender como dicen, la organización tiene que seguir funcionando, y pues en base a esos principios, a esas reglas, a esos protocolos, a esas políticas, y pues eso tiene que seguir. Y bueno, aprender de eso, ¿no? De pronto también que hay que saber soltar cuando pues de pronto esto es como en las relaciones, cuando es de dos, ¿no? Cuando uno quiere pero el otro no, pues hay que afrontarlo también. Y bueno, pues era compartir esa experiencia y que sacara yo también eso que ahorita que recordé. Gracias. Gracias, Carlitos, gracias. ¿No? Y ahí está otro aprendizaje, ¿no? Soltar, ¿no? El soltar. ¿Qué aprendo a soltar? Y pues todo lo que esto significa, ¿no? Para cada uno de nosotros. Bueno, básicamente, este es un ejercicio que nos lleva a experimentar el autoliderazgo emocional, ¿no? Estamos en una situación fea, o lo podemos llamar una situación ruda, y la forma en que respondemos, pues finalmente lo que nos va a definir como personas, ¿no? Tomar decisiones, pues a veces dices, oh, ¿cómo la hago, no? Pero entonces vamos a resignificar esa experiencia y vamos a quitar esa parte negativa, ¿sí? De esa experiencia a partir de preguntar, ok, ¿y de esto qué aprendo? ¿De esto qué tiene de bueno? ¿De esto qué gano yo? Y eso es la resignificación, ¿no? Y lo podemos hacer pues con situaciones incluso mucho más personales, mucho más humanas, ¿sale? Sí, hay una meditación y meditar no se trata de sentarnos y cerrar los ojos, posición Buda y ese tipo de cosas, ¿no? Simplemente meditar es conectarte contigo, hacerte presente contigo mismo, y una forma en lo que yo recomiendo hacer es busca un espacio tranquilo, ¿sí? Sentado, puede ser en una silla, puede ser en un sillón o puede ser en el piso, pero no necesariamente tiene que ser en forma de Buda. Y precisamente cuando tenemos una situación de este tipo, tomarnos 3 minutos, ¿no? Para tomar una respiración, 2 respiraciones, 3 respiraciones, traer esa situación y entonces en tu mente tú empiezas a preguntar, ¿qué aprendo? ¿Qué aprendo? ¿Qué aprendo? ¿Sí? Y solito va saliendo. Lo puedes hacer también escribiendo. A mí me gusta mucho escribir, ¿no? A veces cuando me sucede algo que sí es más denso, opto por tomar hoja y papel, hacer respiraciones, a veces no las cuento, simplemente cuando me empiezo a sentir más relajada, empiezo a preguntar en la hoja, ¿y qué aprendo? ¿Y qué aprendo? ¿Y qué aprendo? Hasta que puedo comenzar a escribir, ¿no? Pero no comenzar a escribir desde esa parte, tienes que escribir, ¿no? Cuando empiezas a soltar el lápiz y empiezas a escribir, entonces ahí vienen saliendo pues una serie de respuestas, ¿no? ¿Qué aprendo de esto? Muchas veces es que no tiene nada que ver conmigo. Sí, a veces no es personal conmigo, simplemente yo me atravesé en ese contexto y me tocó, pero no es conmigo. Y lo sueltas.
¿no? Como dice Carlitos, y lo sueltas. ¿Sale? ¿Alguna duda con respecto a este ejercicio? ¿No? Ok, entonces vamos para acá, ¿sí? Y entonces acá viene, esta parte a mí me gusta mucho, y me gusta mucho porque, bueno, ahora ya tenemos esta parte, ¿no? Y como decíamos que precisamente el ejemplo de Alfredo se conecta mucho cuando él dice, y entonces hay una alineación con el equipo, pues es precisamente, ¿no? Que todo este trabajo que tú haces, quien tú eres desde la esencia, se va a reflejar en el equipo, ¿no? Y entonces, bueno, decimos, ok, yo estoy trabajando en una empresa y tal vez al principio me considero que la persona más importante de esa empresa soy yo, y entonces ya tengo una misión, tengo una visión, tengo un propósito para esa organización, pero también tengo un equipo, pero para que ese equipo funcione, ¿sí? Debe existir una conexión entre lo que yo considero el propósito, la misión y la visión. Y debe hacerse, ¿sí? El equipo debe sentir que también es suyo. ¿Cómo se genera esto? A partir de conversaciones, ¿sí? Pero conversaciones, de esas conversaciones que son ricas, de esas conversaciones que generan preguntas, ¿sí? De esas conversaciones que de alguna manera nos llevan a formar ideas. Y les decía al principio, ¿no? En neurociencia, y precisamente cuando hablamos de neurociencia y creatividad, nos dicen 1 más 1 no es 2, 1 más 1 es 1. ¿Por qué? Porque tú tienes una idea, el otro tiene una idea, el otro tiene otra idea, y hay 5 ideas de repente en la sala de reuniones. 5 ideas, pero con esas 5 ideas no vamos a hacer 5 ideas diferentes porque no nos va a dar la vida. Vamos a hacer una sola idea, ¿sí? Y para que esto funcione, tiene que haber esto que llamamos precisamente la alineación de equipo. Lalo tiene mucha experiencia trabajando esto, creo que hace como 2 semanas, ¿no? Dio un taller también de esto. No sé si nos puedas compartir un poquito, Lalo, desde tu experiencia. Gracias. Mira, viéndolo desde el punto de vista organizacional y de liderazgo, como lo estás manejando, definitivamente cuando emprendemos, empezamos con una idea en mente de qué es lo que queremos lograr en este negocio y para nosotros hacia el futuro. No conozco a ningún empresario que a la hora de emprender o comenzar un nuevo negocio no tenga una meta en mente hacia el futuro. Entonces, esta es la visión, pero el chiste es que en esa visión quepa todo nuestro equipo, ya viendo el conjunto, quepa todo nuestro equipo, porque como yo digo de manera irónica, si tu visión de futuro es tener una casa grandota con 5 albercas y eso quieres compartir a tu equipo, pues difícilmente los vas a poder inspirar, ¿no? Van a decir, ¿y cómo que hay para mí? Recordando un poco el esquema de la pirámide de Maslow, donde todos nos manejamos por niveles, pero al final, aunque sea de manera inconsciente, cada uno de nosotros, por humilde que sea, tenemos una meta o tenemos un sueño. Entonces, si nosotros establecemos una visión en la cual podamos inspirar al equipo, en la cual podemos hacerlos que participen, que sepan que están involucrados y que en medida que se está logrando el gran objetivo de la empresa que se plasmó en un principio, ellos van a ir logrando los propios, pues de eso estamos hablando de una visión que inspira. Me viene a la mente mucho la escena de la película de Mel Gibson, la de Corazón Valiente, cuando está convocando a lo que se podría llamar el ejército, los guerreros de Irlanda y de Escocia, para pelear con el ejército de Inglaterra, que es un ejército muy poderoso, ¿no? Y donde a través de esa gran visión de comunicarles que si pelean con los ingleses, van a lograr la libertad para ellos y para su familia y van a dejar de que los sigan persiguiendo los ingleses, pagarles impuestos, etcétera, etcétera. Entonces, esto es tener una gran visión que enrola a la gente y es importante definirla claramente para establecer esa línea, para establecer ese destino donde todos deben estar alineados para, como tú dices, a partir de una idea, a partir de las ideas de los demás, se genere la sinergia con el enfoque adecuado para ir logrando esos objetivos.
Exactamente. Y entonces hay un libro, también se los voy a enseñar ahorita, este libro me gusta mucho, miren, se llama El poder de las palabras y habla precisamente, el autor se llama Mariano Sigman, es un neurocientífico argentino, y este libro me gustó mucho porque habla precisamente del tema de las conversaciones, ¿no? Y muchas veces he visto que en las reuniones de las empresas, de las organizaciones y demás, está el que habla mucho, ¿sí? El único que habla, y de repente todos dicen, no, no tengo ninguna duda, todo está perfecto. No, está perfecto y demás, ¿no? Y después empiezan a dar resultados, y resulta que los resultados no son lo esperado. Y entonces ahora sí sale, ¿no? 2 o 3 que dicen, no, es que yo desde un principio vi que no era la estrategia correcta. No, es que yo desde un principio vi que la cosa no iba por ahí. No, es que yo desde un principio, ¿y por qué lo dices ahorita? ¿No? Demasiado tarde. Despedidos. Realmente, son personas que se deberían despedir, ¿no? ¿Por qué? Porque de alguna manera no hablaron. Pero ¿por qué pasa eso? Porque muchas veces el líder es incapaz de generar este tipo de dinámicas, ¿no? Las conversaciones. Y dice por ahí un libro de John Maxwell, dice precisamente donde habla del trabajo en equipo, dice, sí, en una empresa, en una organización, en un equipo, sí, debe haber un líder, pero eso no quiere decir que las demás voces se deben acallar. Quiere decir que sí hay un equipo, pero las demás voces se deben potenciar. ¿Precisamente para qué? Pues para trazar un camino que nos lleve a mejores resultados. ¿Les parece si hacemos un ejercicio en 5 minutos? Que nos pongamos como meta 5 minutos. ¿Sí? Ok. ¿Alguien tiene alguna idea próspera a desarrollar? Puede ser de negocio, puede ser, no sé, que vayan a lanzar un servicio, que vayan a ejecutar alguna idea, no lo sé, una idea de algún tipo. Alguien tiene alguna idea que la quiera poner acá y entonces vamos a generar una dinámica de la siguiente manera. Nos va a dar su idea y entre todos, ¿sí? Nos vamos a ir apoyando, algunos a hacer preguntas y otros a responder preguntas, pero también que esas respuestas salgan preguntas y vamos a ver con qué idea salimos. ¿Qué les parece? 5 minutos, que nos tome tiempo el coach Lalo, y si no, que nos cierre la sala. No, no es cierto, no nos cierre la sala. A ver, Carlitos, adelante. Perdón, no podía activar el micro. Preguntaba si un curso, Janet, o sea, un curso Sí, puede ser. sí, por supuesto, aquí cabe todo. Pero ¿cuál sería la dinámica? O La sea, dinámica es, tú nos vas a decir, ¿no? Ahorita tú nos vas a decir, bueno, tengo en mente hacer un curso de tal, tal y tal, pero ¿qué te hace falta? ¿Qué necesitas? ¿Sale? Entonces ya nos vas a decir, no, a ver, tengo en mente esto, pero sé que tengo que tener ciertos recursos, pero no los tengo. Tengo ahorita esto y entonces nosotros te vamos a comenzar a hacer preguntas, ¿sí? De esas preguntas de valor para que podamos entre todos aterrizar una idea que te pueda ayudar a que ese curso tenga vida más pronto de lo que tenías pensado. ok, bueno, a ver si, lo que pasa es que ya tengo el curso, ya tengo el nombre, ya Vale. tengo la fecha, Ajá. o sea, pero ¿Qué falta entonces? no, por eso te preguntaba, porque realmente digo, Sí. tengo ya varias cosas y realmente, pues mira, es que lo estoy armando, o sea, bueno, el curso ya es un curso, un entrenamiento sobre estilos de personalidad en las organizaciones, precisamente, que tiene que ver con la parte colaborativa. Uh-huh. Ya tengo fecha, va a ser para mediados de septiembre, Dios mediante, ya tengo el lugar. Entonces ahorita lo que estoy armando pues es digamos, los módulos, ¿no? Los módulos del curso, de los cuales ya tengo los temas y estoy, digamos que, haciendo toda la parte de la presentación. Hasta ahí Ok, voy. perfecto. Nosotros somos tu equipo creativo. Dinos qué es lo que necesitas que generemos para ti. Y Eh, nosotros te vamos preguntando ok, y nos vamos preguntando entre nosotros. me gusta, me gusta. Ideas, por ejemplo, ideas creativas, que es a lo mejor lo que no es mi fuerte, o sea, ideas creativas para armar
esa presentación de impacto, ¿cuáles podrían ser? ¿Cuáles me pueden ayudar? Ok. Ok, ¿cuánto tiempo va a durar tu curso, tu entrenamiento? 2 días son 8 horas. 2 días de 8 horas. ¿Para cuántas personas? Pues para las que se puedan. No, en Para, promedio, sí, en promedio entre 30, 50 personas. ok. ¿Vas a armar una presentación de PowerPoint o Sí. Canva o algo por el estilo? Ok. ¿Tienes consideradas dinámicas de grupo? No, fíjate que no. ¿No? ¿Has considerado o conoces qué son las dinámicas de grupo? Sí. Perfecto. De hecho, ahorita que lo mencionas, sí tengo considerada una, pero creo que es muy sencilla. Esa dinámica de, seguramente la conoces, la dinámica de los números, ¿no? Cómo el conocer nuestro estilo de personalidad de pronto nos ayuda a interactuar, bueno, primero a conocer nosotros y luego interactuar con los demás, teniendo esa información, ¿no? Ok. ¿Alguien de ustedes conoce alguna dinámica de grupo que, bueno, ya nos dijo más o menos el contexto? Me imagino que va dirigido a empresarios, ¿no? A directores, etcétera. ¿Alguien de los que están bueno, estamos aquí conectados, conoce alguna dinámica de grupo que pueda proponer o incluso que le pueda preguntar para tener más información y poderle apoyar? A mí se me están ocurriendo muchas cosas, pero me gustaría que participáramos entre todos, ¿no? Sí, entonces dice que sí hay. Adelante, Alfredo, Alfredo. Alfredo, adelante. ¿Qué tal, Carlos? Mucho gusto. Mira, mencionabas que ya tenías los módulos, pero te faltaba desarrollar el contenido de los módulos. No sé, tal vez si nos compartieras un poquito de qué tratan estos módulos para entender un poquito esas necesidades que pudieras tener y ver si podemos aportar algo. Claro, sí, decía, son 8 horas en total. Son 12 sesiones de 4 horas en las cuales estoy manejando 4 módulos. Y en esos módulos, digamos, tengo los temas que son principales y lo que me falta es desarrollar el contenido como tal en términos de esa presentación precisamente creativo, de impacto. Entonces, entre los módulos está, por ejemplo, cómo conocer los estilos de personalidad mejora la comunicación entre las personas, cómo puede mejorar el tema de resolución de conflictos, cómo podemos también, de alguna manera, la parte de liderazgo, ¿sí? De liderazgo conociendo el estilo de personalidad propio y de los colaboradores, por ejemplo, no sé si hay 3, 4 temas, pero esos son prácticamente los módulos. Y de ahí pues sería la parte del contenido ya, como le digo yo normalmente, la carnita, ¿no? Ok. entonces la parte creativa te refieres a básicamente la presentación de cómo diseñarla, ¿es correcto? Sí, propiamente, exacto, porque digo, el tema como tal de lo que es la información, pues eso ya lo tengo en borrador. Sería cómo hacer una presentación creativa que no sea tan plana, y eso que me proponía y que me decía Janet, recién me saltó ahorita, porque te digo, la dinámica que yo tengo o que pensaba o que pienso desarrollar, pues creo que es muy sencilla. Entonces, a lo mejor, cómo hacer esa dinámica más dinámica para efecto de ser, que sea más dinámico el curso, ¿no? Vágase Ok, perfecto. Ahí está el reto, ¿no? El reto que tienes es cómo hacer dinámico el curso. Muy bien. Tam, te doy la palabra. Hola, buenas tardes a todos. Hola, Tam. Bueno, a ver, claro, o sea, cosas creativas se me ocurren muchas, pero al ver un poco el contenido del curso que decías, Carlos, me recordé una dinámica. Hay una página de internet en la que hay muchas dinámicas como creativas para romper el hielo y demás. Y entonces una que yo utilicé una vez es como una imagen que, bueno, a través de Janet te puedo hacer llegar la información. Es como un barco en el que hay como distintos monigotes, ¿no? Hay distintos como monitos. Y entonces cada persona que asiste al curso dice qué personaje dentro del barco. Entonces hay uno que está como mirando por el ¿no?
bueno, por la mira, otro que está como con el ancla, otro está, y entonces ahí también se ven como, digamos, los roles que juega cada uno dentro del equipo. Y entonces, obviamente, claro, para que el barco llegue a buen puerto, pues tiene que haber coordinación como por todas y efectivamente también tiene que haber distintos perfiles para que eso funcione, no tampoco tienen que tener todos la misma personalidad, ¿verdad? ¿Cierto? Ni las mismas características. Entonces ahí también creo que luego la dinámica, ahorita no recuerdo, pero que también tiene relación con la cultura organizacional, pero bueno, esa vez es como algo un poquito más ligero para ver, además, pues empiezan a ver y que si el monito está haciendo no sé qué o no sé cuánto, se me ocurrió es así como muy fácil para que ellos también vean como con qué tipo de personalidad o de rol se identifican más. Y bueno, pues ya más adelante, ahorita no se me ocurre más, pero yo soy coach creativa, entonces igual ahí puedo pensar Sí, en algo y si no, pues nos ponemos en contacto. es muy buena. Yo creo que deberías ponerte en contacto con ella. Y mira, Gracias. acá Carlos, yo te paso el contacto, Carlitos, más tarde. Gracias, gracias. ¿No estás en el grupo ahí, Tamara? Sí, estoy en el grupo, sí, ahí me Ah, ok, localizo. Ah, ok. bueno, ahí Vale, se ahí nos busca. identificamos. Y gracias, me encantó esa Ahí se idea, me encantó busca. eso del Súper. barco, porque Está muy bueno. Te Coach, paso el link, hay una página web que hay un montón de cositas, entonces ahí puedes encontrar como muchas dinámicas y tú además le pones como la temática incluso y te salen muchas dinámicas. pero Entonces ahí ¿cuál te es va a esa ayudar. página? Te la busco y te la paso. Ah, Ahorita no ok. la tengo, déjame que la busque y te la hago llegar por Vale, el vale. grupo, Eso ¿va? del barco me Ok, encantó, gracias. perfecto. tiempo. Tiempo, muy bien. ¿Se dan cuenta cómo armamos una conversación que pudimos habernos quedado 2 horas más hablando? ¿Qué pasó en esta conversación? En esta conversación pasa que dice Carlos, ¿no? Yo tengo un reto, ¿no? Y de repente nos empieza a dar puntos y decimos, ok, pero ¿cuál es exactamente el reto? ¿No? Yo le pregunto, ¿tienes considerado hacer alguna dinámica de grupo? Y te salta, ¿no? Y dices, pues sí, pero no, ¿no? Así como que así lo sentí. Pues sí, pero no. Sí lo habías pensado, pero no lo habías considerado como tal, ¿sí? Y entonces Alfredo también te dice, ok, pero a ver, necesito entender entonces esto y esto más, y resulta que todos entendimos un poquito más de todo esto, ¿no? Entonces también interviene Lalo, ¿no? Y después interviene Tam y ya te dice, ok, entonces tu reto, te decimos, entonces el reto acá es este. O sea, ni siquiera es el reto de que el curso, que los módulos, que etcétera, etcétera, ¿no? No, el reto es cómo hacer más dinámica la presentación. Y en la conversación interviene Tam y te atrapa y nos atrapa a todos, y entonces acá también te dejan un mensaje escrito que dice, ¿tendrás identificado el perfil de personalidad más competente para el fin de curso? Yo creo que sí, ¿no? O sea, yo creo que en realidad el reto es que cada uno de los participantes tenga ya identificado al final cuál es su perfil de personalidad. Y dice también, de modo que puedas dirigir la atención de los participantes hacia dicho perfil, ¿no? Y aquí a mí se me ocurriría una idea, que podrías hacer, ¿no? Equipos, no todos con la misma personalidad, diferentes personalidades, y poner un caso real, o sea, un caso que puedes buscar también en internet, hay muchos, ¿no? Un caso, y que por mesa traten de resolver ese caso de acuerdo con la personalidad, porque seamos realistas, en un equipo hay diferentes perfiles. Entonces, como equipo, ¿cómo lo podrían resolver? Y ahí también te vas a meter en todo este rollo que estamos poniendo acá, que es la parte de la alineación de equipo a partir de las conversaciones y a partir de las preguntas. ¿Qué pasa con esto desde la neurociencia? Que te abre la mente, te abre el panorama y te genera nuevas redes. Y por lo tanto, al tener nuevas redes, te genera una nueva perspectiva para la solución más eficiente de problemas. ¿Sí? Entonces, en un ejercicio chiquito de 5 minutos, vean lo que logramos resolver, ¿no? Imagínense llevar esto ya a un caso realmente de una organización. Y sobre todo Gracias. involucrar al equipo en estas dinámicas para la resolución de problemas, porque muchas veces nos estamos rompiendo la cabeza nosotros solitos, nos estamos picando los ojos y en vez de comunicarnos, hacer partícipes a todo el equipo de esta situación o de este reto, pues es mucho más fácil generar la sinergia y buscar la solución del problema. Así es. Sí, gracias, perdón, Janet, si me permites. Fíjate Adelante. que
Me acabas de, ¿cómo decimos acá? Me acabas de hacer el día, porque realmente yo te digo, según yo tenía todo bajo control en términos de que, bueno, pues ya tengo los temas, los módulos, la información y todo eso, y lo del tema de la dinámica lo había pensado para abrir, pero para serte sincero, o sea, no lo había pensado como eje central, y ahorita desde la perspectiva que me dieron, ya me cambió el panorama, porque entonces las dinámicas tienen que ser ese eje central Claro. para poder hacer, sobre todo porque efectivamente, como me decía Carlos, el objetivo es ayudar primero a los participantes a identificar su estilo de personalidad. Entonces, esa dinámica que propones tú ahorita también me encanta de hacer esos grupos de trabajo con los diferentes estilos para que vea, porque lo que decía Tamara, y es parte de uno de los objetivos, es que no todos deben de ser iguales, ¿no? O sea, y difícilmente en un equipo colaborativo todos van a ser iguales. Y el otro objetivo es identificar también, por ejemplo, preguntabas tú que si esos van a ser para directivos, sí, para directivos, para gerentes, inclusive gerentes de recursos humanos, Okay. porque cuando vamos a contratar capital o talento humano, pues de pronto tenemos que identificar esos estilos de personalidad porque un ejemplo muy sencillo, si vamos a contratar a alguien para un call center o para vender algo o para una atención al público y esa persona tiene cara y actitud de limón agrio, entonces pues difícilmente, ¿no? Entonces, ¿cómo tenemos que identificar para los estilos de personalidad en las personas para saber si nos va a funcionar? Entonces, me acaba de cambiar el panorama porque ahora mi 80-20 va a estar en la dinámica más que en la Sí, parte. es que eso es lo que hace y el éxito precisamente de un entrenamiento al nivel que tú lo vas a dar es la conversación, ¿no? Una dinámica para romper el hielo y ya con eso paso a la siguiente porque se me voy a olvidar decirte después, es con superhéroes, ¿no? Te das de cuenta que si va a ser presencial, tú llevas, ¿no? Como que el superhéroe del universo de Marvel y lo pones como en abatelenguas, ¿no? Y ellos van a entrar, al momento que van a entrar a la sala, tienen que tocar. Y ahí también es el inconsciente, ¿no? Es el inconsciente, a cuál van a tocar, a cuál van a tomar. Y entonces cuando se están presentando, se presentan a partir de las características del personaje que ellos eligieron. Y eso habla mucho de. Y es una forma de romper el hielo y no hacerlo tan formal de, hola, yo me llamo Janet y trabajo en tal lugar y estoy en tal departamento y ya. O sea, como que lo hace menos rígido, como que de alguna manera el ver los muñequitos ahí también te empieza a activar una parte del cerebro que no tiene que ver tanto con lo racional, ¿sabes? Y eso hace que se rompa el hielo y que entonces la dinámica empieza a ser mucho más fluida. ¿Sale? Y eso es el poder de la conversación, de las conversaciones y de alguna manera cómo resultan ser una herramienta para alinear el equipo y cómo esta alineación del equipo y la conexión que tú haces es también en gran parte, ¿sí? Un reflejo de lo que tú has venido trabajando en ti mismo. ¿Vale? Entonces pasamos a la siguiente, bueno, este fue el ejercicio que hicimos, ¿sí? Y entonces ahora sí, ya tienes todo esto y tienes un equipo, ¿sí? Que de alguna manera va a ser de ti, va a ser de tu empresa un líder de influencia. ¿Y esto qué hace? Logra amplificar la visión, logra amplificar la misión y logra amplificar el propósito. ¿Cuáles son las características de un líder de influencia, ¿no? Que en este momento tú eres el responsable de tu empresa y es el que va a dar la cara, pero que por supuesto está respaldado de un equipo, ¿sí? Las características o las habilidades, ¿no? Las habilidades de este liderazgo de influencia son 4 que yo identifico y son bien importantes. La primera de ellas es la comunicación. Si no sabes comunicar, estás frito. Y hay una frase que a mí me gusta mucho y que yo la digo bastante en todas partes, y es que una mala comunicación mata una gran idea. Entonces, si no sabes comunicar la idea, olvídate. Y no sabes cuántos emprendedores y empresarios he visto haciendo presentaciones que yo digo, qué buena idea, pero qué mala presentación. Y no más por eso, chao, bye, ¿no? Y Lalo también lo sabe muy bien. La otra es el pensamiento estratégico. Y el pensamiento estratégico no es otra cosa más que pensar a partir de lo que tienes, ¿no? Y también pensamiento estratégico también se refiere
a una visión a largo plazo, ¿sabes? ¿Sí? Tener una visión a largo plazo. ¿Por qué? Porque si algo llega a suceder, tú sabes a dónde tienes que llegar y sabes que lo que tienes que cambiar es la estrategia, no el punto final, ¿sí? No la meta. Y eso te ayuda bastante, ¿no? Esta parte de autoconocerte, de tus valores, misión, visión, el propósito y demás, es lo que te mantiene de alguna manera alineado y te lleva a caminar a ti junto con tu equipo en la dirección deseada, ¿no? La otra parte es la empatía, que lo exponías tú y lo exponía también Alfredo. Y es muy importante ser empático contigo mismo y también con los miembros de tu equipo, ¿vale? Y yo creo que la última habilidad, híjoles, no sé si sea la más importante, pero yo creo que es crucial y lo acabamos de ver en el ejercicio que hicimos, la creatividad. La creatividad mueve al mundo. Si no fuera por la creatividad, seguiríamos viviendo en las cavernas o tal vez ya no viviríamos, tal vez no nos hubiéramos desarrollado, ¿no? Entonces, la creatividad muchas veces se ha asociado únicamente a pintar, ¿no? A cantar, a componer, a escribir poesía, a un montón de cosas, pero nos damos cuenta que no, la creatividad va mucho más allá. Y acá hay un libro que quiero recomendar, este libro, yo tengo muchos libros para recomendar y siempre ando recomendando libros, se llama Ágilmente, de Stanislao Bajrach. Es también un neurocientífico argentino. No sé qué tienen los argentinos que son tan geniales en este tema, ¿no? Pero nos habla también de cómo la creatividad se puede aplicar a diferentes áreas de nuestra vida, ¿sí? Cómo la creatividad nos puede salvar a nivel personal y también cómo puede impactar a nivel profesional. Entonces, la creatividad aquí es bien importante durante todo el proceso, desde el inicio del yo, tu empresa, hasta el liderazgo de influencia. ¿Por qué? Porque la creatividad de alguna manera va a respaldar ese pensamiento estratégico y la creatividad también nos va a ayudar a comunicar de una mejor manera la idea o las ideas que tengamos puestas en la mesa, ¿sí? Y pues bueno, acá rescatamos una frase: el liderazgo es influencia, nada más, nada menos. ¿Cómo vamos a influenciar? A partir de todo el trabajo que hemos venido haciendo, a partir de toda esa columna vertebral. El liderazgo de influencia, ¿sí? No es el camino, ¿sí? Ni tampoco es como que la meta, es el resultado de todo lo que vamos a ir construyendo. Seas tú como persona o seas tú y tu empresa o tú como tu empresa. Y bueno, ya para ir cerrando, ¿sí? Ya para ir cerrando, ¿cómo nos sentimos, ¿no? Si quieren podemos ir escribiendo en el chat para hacerlo más ágil, ¿no? ¿Cómo nos sentimos a nivel emocional, ¿no? Que estamos contentos, estamos cansados, estamos satisfechos, estamos interesados, estamos con expectativa de que viene, etcétera, ¿no? Me gustaría que me compartieran aquí en el chat, ¿sí? Para ir cerrando. Y la última pregunta es la clave de todo, ¿sale? Entonces, ¿cómo nos vamos sintiendo? ¿Cómo nos vamos sintiendo? ¿Cómo nos sentimos en este momento con toda la información que hemos recibido? ¿Sí? Por acá los vamos leyendo. ¿Sí? También pueden empezar a escribir. Sí, a ver, aquí va. Dice Tam, motivada, y eso me hace darme cuenta de que he reconectado con algunas neuronas que hacía tiempo no conectaba, ¿no? Pues es la idea, ¿no? Esa es la idea de aprender y de estar dentro de estos contextos, ¿no? Ajá, súper muy agradecido por la información y las ideas. Muy bien, entonces aquí ya contestamos dos, qué y qué, ¿no? Qué emoción y cómo nos vamos sintiendo, ¿no? Y la parte más importante, sí, al momento de cerrar un entrenamiento, creo que también te serviría mucho, Carlitos. ¿Qué vas a hacer con esta información? Ok, ¿qué? Estás muy motivado, te sientes súper, te sientes expectativa, te sientes muy contenta, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque la información es de valor, por las ideas, ¿no? Por todo lo que obtuve y demás. Perfecto, eso está buenísimo, eso está buenísimo. Ahora, ¿qué harás con eso que aprendiste el día de hoy? ¿Qué harás con esta información? ¿Sí? Beca dice, estoy motivada para seguir profundizando en el tema de la neurociencia y vincularla con mi enfoque jurídico. Ya se está trabajando en eso también. De hecho, Beca, te voy a escribir después y te paso el contacto de una persona que está trabajando en ese tema. Está trabajando algo que se llama o bautizó como neuromediación.
Está muy interesante, ¿sale? Entonces aquí lo más importante de todo esto es, ok, ¿y qué vas a hacer con esta información? ¿A qué te comprometes a hacer con esta información? ¿No? ¿Sí? Es la parte más importante. Y bueno, el mensaje final, y ya con esto vamos a ir cerrando, es el siguiente. Una de las conclusiones que yo he sacado en los últimos meses de estudio es el siguiente. No eres responsable del cerebro con el que naces, pero sí eres el único responsable del cerebro con el que morirás. ¿Qué legado quieres que deje tu cerebro en el mundo? ¿Sí? Y con eso terminamos el día de hoy. Ha sido un placer compartir con todos ustedes, ¿sí? De aprender, porque también aprendimos de todos ustedes. Y lo más importante de haber generado una idea, ¿no? A partir de muchas ideas, generamos una idea y entonces aquí vemos que 1 más 1 no es 2, 1 más 1 es 1. Y esa es la suma que más importa. Muchas gracias.